Hola, yo soy Gringo y hoy les vengo a recomendar Mundo Disco. ¿Por qué? Porque se me canta y porque me encanta. Tengo un amor enfermizo por esta obra. Básicamente con ella vamos a poder contestar la mayoría de las preguntas que me puedan hacer. Como tu libro favorito en general, tu libro favorito de fantasía, de humor, tu autor favorito, libros que más veces leíste, ya que todos estos libros los leí entre 3 y 5 veces. Así de enfermito soy. Ahora, vamos a empezar. Pero antes les quiero decir que al final del video van a encontrar una recomendación especial de por dónde empezar a leer este autor si están en Latinoamérica. Ahora sí, ¿qué es el Mundo Disco? ¿Qué es el Mundo Disco? El Mundo Disco es un planeta como el nuestro, pero plano, que viaja al lomo de 4 elefantes que están parados sobre una tortuga interestelar que tiene un sol orbitando a su alrededor. Y es un mundo que tiene magia. En este planeta, en este universo, en este multiverso, es donde suceden todas las aventuras de las novelas. Son 41 novelas escritas a lo largo de 32 años, desde 1983 hasta la última novela póstuma de 2015. El Mundo Disco tiene 6 grandes sagas, que son La Guardia Nocturna de la Ciudad, Las Brujas, una subsaga de Las Brujas que es Tiffany Dolorido, la saga de Húmedo von Mustaichen, la de Risenwill y los Magos y la de la Muerte. La Muerte es el único personaje que aparece en casi todas las novelas, excepto en una. Dentro del Mundo Disco además tenemos 6 novelas independientes que no están relacionadas con ninguna de las sagas, más allá de que por ahí pueden hacer un pequeño cameo a alguno de los personajes o alguna referencia a alguno de los otros libros, pero nada que nos impida leer. Además, las 41 novelas, excepto la segunda, que es una continuación directa de la primera, se pueden leer sin necesidad de leer ninguna de las anteriores. Dentro de este mundo de fantasía y jugando con lo que es el humor, la parodia, la sátira, Terry Pratchett va a hacer básicamente reírse de cualquier cosa. Se va a reír tanto de los clichés de la fantasía como de otros autores como Shakespeare y su obra. Después vamos a tener en este mundo, recuerden que es un mundo donde hay enanos, ¿por qué digo tanto mundo? Donde hay enanos, vampiros, hombre lobo. Vamos a tener, por ejemplo, la aparición del correo o la revitalización del correo como si fuera el correo moderno. Muchas veces correo. La aparición de la imprenta y la prensa libre. Va a haber una crítica muy fuerte sobre la guerra, tanto en Regimiento Monstruoso como en el siguiente video que voy a hacer de Dioses Menores. Cuando tenga el video voy a dejar el link acá arriba. En cada uno de los libros va a haber un tema principal y dentro de ese tema principal va a jugar mucho con el idioma Terry Pratchett y va a haber muchas referencias tanto al tema principal como a cosas secundarias. Por ejemplo, en el libro La Verdad, que es este de acá, muchos de los personajes secundarios, recuerden que era el comienzo de la imprenta, van a tener nombres de tipografías. O por ejemplo, en La Guardia de la Ciudad, el comandante y uno de los protagonistas, que es un borracho, se va a llamar Vimes, que es un juego de palabras con viñedo. Todas estas referencias las van a encontrar en siguientes videos que voy a hacer de cada libro en particular. Dentro de los próximos videos del canal vamos a encontrar que voy a hacer reseñas de cada uno de los libros y además voy a hacer videos especiales con las referencias de cada uno de cada uno de los libros y los juegos de palabras. Si esto les interesa, por favor, suscríbanse al canal, o acá, no me acuerdo dónde está, y hagan clic en la campanita. Si les interesan estos videos que estoy haciendo, por favor miren los anteriores. Acá arriba les voy a dejar la etiqueta del video anterior, que es El País del Viento de Silvia Iparraguirre. Ahora, si todo lo que les dije no los convenció, les quiero dar 2 datos más. Terry Pratchett es el segundo autor en ventas en Inglaterra detrás de Harry Potter y además es el autor más robado de una de las grandes librerías de toda Gran Bretaña. Y ahora vamos a hablar de por dónde empezar a leer Terry Pratchett. Hay 2 escuelas de por dónde empezar a leer Terry Pratchett. La primera
es desde el primer libro hasta el último, así, como salieron. Eso no está bueno porque básicamente los dos primeros libros, El color de la magia y La luz fantástica, son dos libros donde Terry Pratchett no tiene su estilo todavía definido y consolidado y pierde un poco de gracia a comparación del resto. La segunda escuela, básicamente, que es a la que yo suscribo, más allá de que en el final del video les voy a hacer una recomendación especial mía, es que podemos empezar por 3 libros. La primera recomendación es empezar por Mort, el primer libro de la saga de la muerte. Para las reseñas, chicos, suscríbanse al canal porque las voy a ir subiendo en los siguientes videos. Después, uno de mis libros favoritos, uno de los que más leí, podrán ver cómo está este libro, es Guardias, el primero de la saga de la Guardia Nocturna de Ankh-Morpork. Básicamente una ciudad medieval, súper gigante, donde suceden muchas cosas interesantes, mucho humor, mucha policía, mucha crítica social. Y finalmente, la tercera recomendación es Ritos Iguales, el primero de la saga de las brujas. Si bien después la saga va mutando y va mejorando, este libro es el primero y los 3 tienen personajes memorables. La muerte aparece en casi todos los libros menos uno, la guardia de la ciudad y las brujas tienen personajes que van evolucionando a lo largo de las historias de manera brutal. Ahora les voy a hablar de quién es el autor. Ahora sí, vamos a hablar de Terry Pratchett, su autor. Empezó a escribir esta obra de Mundo Disco en 1983 y su última obra fue en 2015 de manera póstuma, ya que él padecía un extraño caso de Alzheimer que lo terminó llevando a su tumba. A lo largo de todos esos años escribió 41 novelas, fue multipremiado y no le voy a decir los premios porque sinceramente pronuncio muy mal el inglés. Además, en 1998, por su aporte a la literatura, fue nombrado oficial de los Caballeros de Inglaterra, del Reino Unido. Espera, se me fue, ¿cómo es esto? Officer of the Order of the British Kingdom. Oficial de la Orden del Imperio Británico. En 1998 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico y en 2009, 2 años después de informar al mundo que tenía este Alzheimer tan raro, fue nombrado oficialmente Caballero del Imperio Británico por su aporte a la literatura. Además, este aporte a la literatura hizo que sea nombrado por distintas universidades como doctor honoris causa o como se pronuncie esto. Básicamente por la Universidad de Warwick, Portsmouth, Bath, Bristol, Buckinghamshire New University, la Universidad de Dublín, Bradford, Winchester, la Open University y la University of South Australia. Ahora una última recomendación para los que vivimos especialmente en Argentina, porque no sé si en el resto de Latinoamérica es igual. Estos libros son muy difíciles de conseguir, los van a conseguir en muy pocos lugares. Cualquier cosa me pueden buscar en mis redes sociales y yo les digo dónde conseguirlos. Yo tengo 1 o 2 libros a la venta. Léanlos por donde puedan, por el libro que consigan. Lo van a disfrutar, van a conocer un gran autor. Y no se olviden de que voy a subir videos con reseñas de cada libro y videos con los easter eggs o referencias en cada uno de esos libros. Busquen en la caja de información, están los links del Facebook, Instagram, Twitter, o me pueden dejar sus comentarios en YouTube, en los comentarios de YouTube. Muchas gracias, espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima reseña. Como les dije al principio, empezó a escribir esta saga en 1983 y su último libro fue póstumo en 2015. Esa es mi hija. La escucharon a lo largo de todo el video y la van a seguir escuchando. Hola, mi amor. Y si les interesan los videos que estoy haciendo, por favor, miren los anteriores. Acá arriba les voy a dejar el último que hice, que es El País del Viento, de Angélica Gorodilla. No, El País del Viento sirve para ir. La moto es Ninjago. Y ahora, suscríbete a mi canal. Toca la campanita. Cabezón. Cabezón.